Tenemos que hacer un proyecto. Me imagino que su tutora ya les debe haber dicho, todas las materias tienen que hacer un proyecto. Este proyecto va a tener la valoración de dos grandes puntos, 2 puntos, que es bastantísimo, y que va a complementar a la nota del examen quimestral de la semana que viene, porque el examen solamente vale 8 puntos. Entonces, 8 puntos más 2 puntos del taller que tiene que hacer son 10. Si alguien de pronto no le fue muy bien en el examen y se sacó 6, ya tiene los 2 puntos adicionales del proyecto, 8. Entonces, si ve, entonces va a ser un complemento. Quiere decir que este proyecto no va a ser voluntario, sino obligatorio para todos, absolutamente todos los estudiantes. Obligatorio. ¿Cuándo me lo tiene que enviar a mí? El día lunes. Hasta el día lunes les voy a esperar, yo ya les voy a decir de qué se trata ese proyecto. Antes de eso, entonces, sí quiero, les voy a dar la explicación de la clase que ustedes ya llenaron, que es sobre los derechos humanos, ¿no? Y luego les explicaré sobre el proyecto porque tiene que ver mucho con este tema de los derechos humanos. Entonces, ustedes ven aquí en la diapositiva que nosotros tenemos ahí una de las guerras, tenemos las guerras mundiales, ¿no? Espérenme un segundo, jóvenes, que no voy a poder seguir. Ya. Bueno, los derechos humanos surgen porque em, cuando se realizaron la Primera y Segunda Guerra Mundial y también mucho antes, durante el tiempo de las revoluciones, recuerda la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y las demás revoluciones, entonces lo que pasaba era que habían demasiadas muertes a nivel mundial. Cuando se realizó, cuando se dio la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, quedaron millones y millones de muertos. Entonces, debido a esto es que luego de la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU. La ONU es una organización de Naciones Unidas que estaba conformada por países ganadores y perdedores de las guerras mundiales. Entonces, lo que pasa es que esta organización lo que hacía era tratar de resolver los problemas de los países que iban a entrar en conflicto de una manera pacífica, donde que ya no exista la violencia. Eso era lo que se trataba, una manera pacífica. Se la creó exactamente en 1945, ¿no? Vuelvo a repetir, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se supone que de ahí hasta la actualidad ya no deberían haber problemas porque ya estuvo creada la ONU, pero no es así. Ustedes se dan cuenta que hoy en la actualidad hay muchos problemas, mucha violencia, suicidios y todo lo demás. Puesto que las guerras, eso es lo único que dejan. Las guerras solo dejan pobreza, hambruna, enfermedad, desesperación, muerte, suicidios, drogadicción también, porque las personas entran en depresión. Entonces también hay drogadicción, hay alcoholismo, hay de todo después de una guerra. Una guerra nunca origina nada o ocasiona nada bueno. Así el país que haya ganado tenga la victoria, pero no ocasiona nada bueno porque hay muertes de por medio, ¿no? Entonces, en lo económico, igual sobre todo las hambrunas. Para evitar estas cosas y que las personas sigan sufriendo de esa manera, la ONU ha implementado también de que se debe conservar los derechos de las personas. Los derechos humanos debe protegerlos. Y el organismo principal que lo hace es la ONU. Protege los derechos de todas las personas del mundo. Pero ustedes dirán, ¿y entonces por qué en algunos lugares se ve que los esposos matan a las esposas y ya? Que hay femicidio, que hay violencia, secuestro y todo lo demás. Entonces, es porque a veces las personas mismos no nos encargamos de denunciar aquellos casos, porque cuando se denuncia se obtiene una sanción y una pena. Entonces, eso también ya depende mucho de nosotros de que hagamos saber, porque a veces nos quedamos callados. Por ejemplo, hay violencia intrafamiliar. En estos días que se ha pasado encerrados,
A las esposas las tratan mal, a los hijos, las relaciones dentro de la familia no son buenas y nadie se atreve a denunciar, más bien se quedan callados. Entonces, estas cosas así debemos denunciar ante un ente, que es la policía en nuestro caso, para que se haga saber y respetar nuestros derechos, ¿no? Los derechos humanos. Muchas personas, perdón chicos que no puedo cambiarles las diapositivas, pero es porque mi pantalla ya se quedó, le dio la chiripiolca. Entonces, lo que pasa, pero con todo les voy a explicar, ¿no? Hay muchas personas que luchan por los derechos, ¿no? Por ejemplo, en África, en donde se los consideraba a los negros que se los consideraba esclavos, hubieron personas que ayudaron a que se respeten sus derechos, como Nelson Mandela, como Mahatma Gandhi, que deben haber escuchado, Martin Luther King, la Madre Teresa de Calcuta, y en fin, hay personas que han luchado para que se respeten los derechos. También los estudiantes salen a las calles en manifestaciones para que se respete el derecho a la educación, porque ustedes se dan cuenta de que a veces los estudiantes salen del colegio, son bachilleres, pero pasan un año y dos en la casa porque no pueden entrar a la universidad. O a veces ya salen de la universidad y de igual manera pasan años descansando porque no hay trabajo. Entonces, ellos luchan porque se respete este derecho a la educación, porque todos puedan educarse y de esta manera también todos puedan conseguir trabajo. Aparte de ellos, también hay otros grupos que luchan por los derechos, como los ecologistas, aquellos que luchan por conservar el medio ambiente, la flora, la fauna, porque se respete a los animales y todo lo demás. Entonces, hay varios grupos de lucha por derechos humanos. Pero todos estos derechos, obvio, están amparados en las Naciones Unidas, en la Organización de Naciones Unidas. Este es el organismo que ampara que se respeten los derechos de todos, porque todos los ciudadanos nacen con derechos, incluso cuando están en el vientre de la mamá ya tienen el derecho a la vida, ¿no? Se debe respetar. Entonces, antes de nacer ya tenemos el principal derecho, el derecho a la vida. Y cuando nacemos tenemos muchos derechos. Nadie puede decir, yo no quiero mis derechos, renuncio a mis derechos o te los regalo, ¿no? Porque son irrenunciables y son irrevocables, entonces cada quien tiene que basarse y ampararse más bien en sus derechos. Ya, entonces también la ONU llega no solamente a conservar la paz, ayuda para la paz del mundo, no. Tampoco es que la ONU solamente se ocupe de defender los derechos. La ONU también en los sitios donde hay desastres naturales, como por ejemplo temblores, tsunamis, terremotos, en todos esos lugares la ONU ayuda económicamente, de una ayuda con dinero cuando hay muchos desastres así. Entonces ayuda para que, como es? Para poder ayudar a estos países que entran a veces en esto de desastres naturales. No sé si ustedes recuerden que cuando hace un año, no, fueron 2 años cuando se suspendieron clases igual por como 15 días que se suspendieron y ustedes tuvieron que pasar en su casa porque hubo una huelga, una manifestación aquí de los indígenas y me imagino que deben recordar, ya. Ahí la ONU llegó a nuestro país también y nos ayudó a resolver ese problema. Entonces, también cuando hay problemas de manera interna en los países, cuando hay guerras civiles, digamos, porque son dentro del país, entonces también la ONU llega y ayuda, apoya. Pero eso también hay que ver que todos los países que pertenecen a la ONU, como el Ecuador, tenemos que estar sujetos a las disposiciones de esta organización mundial, porque es a nivel mundial. Ahorita ya están integrados algunos países. Ya. Eso es, chicos, en cuanto a los derechos de la ONU, ¿no? Entonces, hay que pensar que este organismo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día, es uno de los que más ayuda y colabora para la paz del mundo.
Países que están en conflicto pueden solucionar a veces sus diferencias cuando se amparan en la ONU, ¿no? Eso es, chicos. Sáquenme de una duda. Ustedes en el organizador en el cuaderno tienen un organizador que ya hicimos de la ONU. Sí, derechos Ya, humanos. ya, donde que les mandé a dibujar también la bandera de la ONU, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces, escúchenme por favor el taller, el proyecto, qué es lo que tiene que hacer. Hoy les envío a Educay, ¿ya? El proyecto es el siguiente. Los derechos humanos del siglo XXI, sería del siglo en el que estamos viviendo. ¿Cómo están siendo afectados los derechos humanos por la pandemia? ¿Y cuáles son las consecuencias? Entonces, usted lo que tiene que hacer es sencillísimo. En una cartulina normal, de un lado usted va a poner el título, todo eso yo le voy a enviar a Educa y las indicaciones en un mensaje por si acaso, ¿ya? No voy a generar una actividad, va a ir en un mensaje. Y ahí va a poner primero el título bien grande de que cómo los derechos del siglo XX están afectando, XXI, están siendo afectados por la pandemia. Y ahí van a hacer un análisis. No quiero una copia del internet porque yo me doy cuenta. Hacen ahí un análisis de que, por ejemplo, ¿qué derechos están siendo afectados? A ver, analicemos según ustedes por la pandemia. ¿Cuál de los derechos? Derecho a trabajar. Ya el derecho al trabajo sería uno de los que está siendo afectados, ¿no es cierto? Porque muchas personas han tenido que ser despedidas por el asunto de que ya no, las fábricas cerraron, ya no hubieron muchas ventas, negocios quebraron y todo lo demás, entonces han sido despedidos y hay muchas personas que en esta pandemia, aunque todos tenemos derecho a un trabajo justo, han sido despedidos y se han quedado sin sueldo y están buscándose trabajos informales por la calle, en ventas y así. Entonces, el trabajo ha sido uno de los derechos que ha sido afectado por la pandemia. ¿Qué otro derecho creen ustedes que ha sido afectado por la pandemia? Derecho a la vida. El derecho al estudio. El derecho a la vida, bueno, hablemos algo de eso. En algunos países están legalizando esto del aborto, ¿no es cierto? Ya en algunos países de hecho, ya tienen legalizado el aborto por violación, por violación. Pero yo me pregunto, ¿será justo matar a una criatura que todavía no puede ni defenderse? Yo una vez hice esta pregunta a una chica de 10º y ella me dijo que sí está de acuerdo con el aborto, porque si el hijo nace, cada vez que lo ve al hijo le va a recordar al violador y va a querer maltratar al hijo. Eso fue lo que ella me dijo, su criterio personal. Pero yo pienso que todas las criaturas tienen derecho a la vida. ¿Por qué no sería mejor matar al violador? ¿Ustedes no piensan que sería mejor matar al violador que al hijo que todavía no puede defenderse? Entonces, en algunos de los países, a pesar de Sí, la pandemia, ¿sí? Dime. es que hay veces que hay niñas violadas. Eso, ya, digamos, ya. Por Ujú. ejemplo, a una niña de mi edad, ¿ya? ¿Ya? De mi edad. Imagínese a una niña de mi edad con un bebé. Claro, No, no sí. es como que a esta edad tú qué haces, estudiar y tratar de seguir adelante. No quieres un bebé a esta edad, pero no puedes Ujú. decidir en este país. En este país no, No, no no hay cómo. podemos lamentablemente decidir. Y sí respeto tu criterio, porque en realidad a veces hay chicas Es que la pequeñas, mayoría son niñas, violadas, que las son niñas chiquitas. violadas y que quedan embarazadas lamentablemente. Entonces, la decisión no la toma el chico, la decisión la toman a veces, muchas veces los papás. Entonces, son los papás los que dicen, no, es una niña y simplemente ese bebé no nace y punto. Y toman las decisiones para poder realizar el aborto así. Pero hay veces en que los papás no se ponen en el lugar de los niños, porque los chicos cuando se realizan un aborto, las pequeñas,
a veces les ocasiona la muerte a ellos. Entonces hay que ver todas estas consecuencias que puede ocasionar. No es simplemente, bueno, abortas y punto, porque eres pequeña, pero hay que también pensar en la persona porque eso provoca muertes. Entonces, esto del aborto sí hay que ponerse a pensar muchísimo, sí, Es que muchísimo. cuando abortas, Ujú. tu cuerpo tiene que pasar por un proceso. Y si el aborto es bien realizado, no te puede pasar nada. Por eso aquí no está legalizado. Por eso Exacto, aquí eh, no todavía. no está legalizado y es un riesgo abortar aquí. Por eso son las muertes. Si estuviera legalizado, créeme que no habría tantas muertes Y de otra suicidio cosa por es la que, violación. así es, otra cosa es que hay veces que las jovencitas, como ya ven esta situación así y están embarazadas, ellas mismas toman la decisión de ir a lugares clandestinos y hacerse, bueno, el aborto. Entonces, eso también es un riesgo para ellas, ¿no? Entonces, vivimos en un país lamentablemente de muchos riesgos donde no estamos preparados para eso. Que se legalice o no el aborto, eso será después de pronto. En nuestro país todavía no, pero en otros países está legalizado y con eso se está perdiendo el derecho a la vida. Ya, se pierde el derecho a la vida de algunas personas. Entonces, eso también pueden ustedes poner, pueden hablar sobre este derecho a la vida, porque en este tiempo de la pandemia, en algunos lugares del mundo, justo en esta época, se legalizó ya el aborto. Ya. Vamos a hablar de otro de los derechos que esté siendo afectado por la pandemia. ¿Cuál más creen ustedes? El derecho al estudio. Ya, a la educación. Ya, bueno, en un 100% no se ha perdido este derecho, ¿no? Porque la tecnología ha ayudado tanto para que la educación no se detenga y la educación continúe, así sea como estemos ahorita de esta manera virtual, pero la educación no se ha detenido al 100%, no se ha detenido. Hemos avanzado de una manera diferente, pero lo hemos hecho. Entonces, este valor, perdón, este derecho también ustedes lo van a topar ahí en donde ustedes vayan redactando, también van a hacer constar el derecho a la educación. Hay uno de los derechos de los jóvenes, de los chicos, que sí se ha perdido casi, digamos, en un 80%. ¿Cuál creen que sea ustedes? ¿Qué derecho? Empieza con R. ¿Se dan por vencidos? ¿Me puede repetir otra vez? Ya. Les decía que hay un derecho que en este tiempo de la pandemia, tanto a los jovencitos como a los chicos, se les ha perdido en un 80%. ¿Cuál será ese derecho? La responsabilidad. No, no tanto, porque sí son responsables. Algunitos nomás no, pero es otro, es el derecho a la recreación. ¿Se han dado cuenta que los jóvenes ya no están por las calles? Al menos al principio de la pandemia, que los niños ya no salen a jugar fútbol, que ya no están en el parque, que no andan mucho en bicicletas. Entonces, este es uno de los derechos de la recreación que la pandemia ha afectado más. Entonces, los jóvenes que han hecho, han sustituido todo lo que eran los juegos, al aire libre por juegos virtuales. Y eso, en eso sí ha afectado. Porque como tienen la tecnología ahí a la manito al frente de ustedes, es muy fácil para ustedes desviarse del tema prácticamente de estudio y concentrarse en otras cosas. En el celular mismo están ahí pretexto de que, ¿qué dirán en el grupo? Y ya están jugando. Entonces se ha reemplazado este valor tan importante que era de la recreación yo diría que por un antivalor que es el mal uso de la tecnología, mal uso de la tecnología. Entonces, ahí también van a hacer constar este valor. Y así ustedes van a seguir redactando algunos valores que ustedes crean que se han afectado durante la pandemia, algunos de los valores, ¿ya? Y del otro lado de la cartulina, porque debe hacerlo en una cartulina, van a hacer un collage con los derechos que se han afectado y cómo, ¿no? Es sencillísimo, jóvenes. Y miren, 2 puntos por un trabajo sencillo prácticamente están hechos. Solo tiene que cumplirlo. Entonces, al final de la cartulina usted va a poner el nombrecito de usted y su grado.
y me van a enviar de dos maneras. Una foto clarísima al celular, a mi WhatsApp, o sea, van a tomarle desde el lado de arriba, no de al lado, ni del frente, ni del otro lado, no. Así bien enfocada la cámara, le van a tomar de los dos lados de la cartulina y me envían al WhatsApp y también van a subir al portafolio digital en una carpetita dentro de sociales, en una carpeta que diga proyectos quimestrales, porque va a ser este proyecto del primer quimestre y habrá uno en el segundo quimestre. Entonces, eso es, chicos, lo que tienen que hacer. No sé si de pronto haya alguna duda, me pueden preguntar ahorita sobre el proyecto. Si tienen alguna duda. Liz, Dime. ¿qué tal el proyecto? Es que se me fue la luz y recién llegué. Ya, eso les decía a Michelle que si no te pude admitir porque mi pantalla estaba en negro y bueno, ahí se me complica. Bueno, te decía que yo envío el proyecto a Educay con todas las especificaciones, ¿ya? Ahí tienen que poner en una cartulina, todo está clarito ahí en Educay, yo ya envié el otro grado y está muy claro cómo tienen que hacer. El hecho es de que ustedes tienen que redactar todos los derechos humanos que en la actualidad están siendo afectados por la pandemia, como la salud, la educación, la vida que decíamos como ya tratamos aquí. Algunos derechos más, redactar cómo han sido afectados por la pandemia. Y del otro lado de la cartulina haces un collage. Nada más, me envían fotos a mi celular hasta el día lunes, jovencitos, por favor, hasta el día lunes. Yo sé que se van a tener que sacrificar un poquito sábado y domingo, pero luego de los exámenes ustedes van a tener por lo menos 3 días para que descansen, más 5 días serían para ustedes, para que puedan descansar, ¿sí? Entonces, por favor, eso es lo que tienen que hacer. Les tomo lista. Hoy es 21. Y ojo, aparte de eso, también les voy a enviar a Educay el cuestionario que servirá para que ustedes den el examen quimestral. Ese cuestionario no lo tiene que resolver, solamente le sirve para que usted se guíe las preguntas y estudie del cuaderno. No lo resuelva porque yo no le voy a dar ningún punto por resolver el cuestionario. Es una ayuda para ustedes, no le puedo ayudar 2 veces dándole el cuestionario y puntos. Entonces, le doy el cuestionario, no lo resuelva, pero yo no le voy a dar puntos, chicos. Solo sirve para que ustedes vayan estudiando y viendo las preguntas en el cuaderno mismo o en el libro. Y el día martes que nos toque el examen quimestral, antes de dar la evaluación, hacemos un repaso, como siempre lo hemos hecho, un repaso del examen, para que les vaya bien, chicos. Listo, les tomo lista y se pueden retirar. Apolo, Presente. Avilés, Presente. Cabrera, ¿no está? Calderón, Presente. Córdoba, Presente. Coazapú, Presente. Espín, Presente. Guananga, Presente. Herrera, Hinojosa, Lucero. Profe, Hinojosa, presente, solo se me fue el internet. Por favor, estén atentos, chicos. Lucero, Méndez, Presente. Molina, Presente. Naranjo, Presente. Ordóñez, Presente. Orozco, Presente. Ortiz, Presente. Palahuachay, Presente. Pico, Presente. Chinaucho, Rocha, Presente. Rubio, Presente. Ruiz, Presente. Salazar, Presente. Toscano, Presente. Ullauri, Presente. Vaca, Vallejos, Presente. Yambay, Presente. Llanes. Presente. Faltó Quinaucho y también Herrera Adriana. Ya, chicos, gracias. Nos vemos el día martes.